Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Londres, 1888. Un manto de niebla cubre las estrellas calles de Whitechapel. Las farolas apenas logran atravesar la oscuridad y el eco de pasos solitarios resuenan en los adoquines húmedos. En cada esquina, el miedo acecha y los susurros corren como el viento helado. El destripador ha vuelto a atacar. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y en este episodio nos sumergiremos en la historia de Jack el Destripador, un hombre que se convirtió en sinónimo de terror, un asesino tan escurridizo que burló a la ley y desafió a la historia. Sin rostro, sin identidad, solo sombras y cartas manchadas de sangre. Cinco víctimas oficiales, todas brutalmente mutiladas, pero más que los crímenes, fue el enigma lo que dejó cicatrices en la memoria colectiva. ¿Quién era Jack el Destripador? ¿Un loco sanguinario o un genio del mal? ¿Por qué nunca fue atrapado? Y sobre todo, ¿por qué eligió desaparecer sin dejar rastro? Hoy en el lado oscuro desentrañamos uno de los misterios más escalofriantes de todos los tiempos. Acompáñenos a recorrer las sombrías callejuelas del pasado, donde cada sombra guarda un secreto y cada silencio un grito ahogado. Cierra las puertas, apaga las luces y prepárate para adentrarte en la mente de un monstruo. Jack el Destripador. In the autumn of 1888, the East End of London lived in terror. A killer stalked the streets, horribly mutilating prostitutes. He was never caught, and the legend of Jack the Ripper was born. El 31 de agosto de 1888, Charles Cross, de 39 años, conductor de profesión, salió de su casa en Doveton Street, Londres, para ir a trabajar. Eran las 3:30 de la madrugada y la oscuridad envolvía las callejuelas malolientes que Cross recorría cada día a aquella misma hora. A pesar de la escasez de iluminación, al llegar a Bucks Road, Cross detectó un bulto que yacía junto a un portal. De lo lejos parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada. Pensando que quizás le sería útil para el trabajo, Cross se acercó a inspeccionar el bulto, pero a medida que se acercaba, empezó a reconocer una forma humana. Cross pidió ayuda a otro hombre que caminaba al trabajo y juntos comprobaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Viendo que poco podían hacer ya por ella y que iban a llegar tarde al trabajo, le taparon las piernas con la falda y acordaron informar del hallazgo al primer agente de policía que encontrasen. Lo que al parecer ninguno de los dos advirtió en la penumbra de la noche era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo. Mary Ann Nichols, de 43 años, no había tenido una vida fácil. Tras un largo matrimonio, Nichols dejó a su marido y a sus 5 hijos y se vio sola y sin recursos en una ciudad sin compasión. La falta de ayuda institucional y las dificultades para mantener un trabajo la llevaron a prostituirse en las calles del East End para poder pagarse una habitación, algo de comida y el alcohol que necesitaba para soportar su propia vida. En 8 años, Nichols cayó en una espiral de alcoholismo y indigencia que la atrapó por completo.
La noche en la que Charles Cross encontró su cuerpo en una de las calles inmundas que frecuentaba, Nichols se había tropezado con un final tan trágico como lo que habían sido sus últimos años, porque aquella noche ella se convirtió en la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña era la superpotencia más influyente del mundo. El Imperio Británico, que llenaba sus arcas desde todos los rincones del planeta, era el más grande nunca visto. Su capital, Londres, era una ciudad poderosa, próspera y cosmopolita, donde la aristocracia vivía rodeada de lujo y pasatiempos, y la sociedad se regía por un estricto código moral. Pero detrás de las cortinas de terciopelo e hilo de oro se ocultaba el otro Londres, el de los pobres y los desafortunados, como Mary Ann Nichols. El barrio de Whitechapel, en la zona este de la ciudad, era un laberinto de callejuelos bañados por los efluvios pútridos del Támesis donde malvivían 80,000 personas. Fue aquí donde el Destripador cometió sus atrocidades. Sus crímenes obligaron a la sociedad británica a volver la mirada a lo más oscuro de los bajos fondos de la capital imperial para descubrir la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillante y pobre. El funeral de Mary Ann Nichols tuvo lugar en secreto. El motivo, evitar la presencia de mirones y periodistas en busca de detalles morbosos. La prensa había publicado los detalles de la autopsia de Nichols. En ella se reveló que había sufrido un nivel de sadismo difícil de asimilar. Lo mismo les pasó a las otras 4 víctimas canónicas de Jack el Destripador: Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, algunas de ellas prostitutas ocasionales, todas ellas alcohólicas, desamparadas y mucho menos recordadas que su asesino. Jack el Destripador no fue el criminal más mortífero de la historia, pero fue sin duda uno de los más crueles. Más de un siglo después, su nombre nos evoca el miedo que despiertan unos pasos en la oscuridad o el resplandor de un cuchillo en una calle solitaria. Al día de hoy, se siguen escribiendo libros sobre el Destripador y hay revistas especializadas que analizan su perfil. Existe incluso una disciplina dedicada a la investigación sobre Jack el Destripador, la riperología, un híbrido a medio camino entre la ciencia y la especulación. El porqué de esta fascinación por la figura del asesino de Whitechapel hay que buscarlo en el misterio que lo rodea. Y es que al día de hoy seguimos sin saber quién fue Jack el Destripador y por qué hizo lo que hizo. Hay algunas hipótesis, pero ninguna certeza. El elenco de sospechosos es muy amplio y inclusivo. En él encontramos desde miembros de la Casa Real Británica y personajes ilustres, como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta ciudadanos humildes, como un zapatero, cuyo único crimen fue el de caminar por las calles del East End cargando las herramientas propias de su oficio. Hasta hay quien llegó a sugerir que Jack el Destripador fue un gorila homicida que había escapado de un zoológico. Un gorila muy habilidoso con el cuchillo, se supone. Lo único que se sabe con certeza es que el Destripador cometió al menos 5 asesinatos entre agosto y mediados de noviembre de 1888. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron asesinadas del mismo modo. Ese modo es precisamente uno de los pocos detalles que sí conocemos de la historia, porque la manera de matar a sus víctimas era uno de los rasgos más distintivos y espeluznantes de Jack el Destripador. De hecho, su crueldad sin precedentes y la manera en que la prensa la hizo pública fue en buena parte responsable del pánico levantado tras sus asesinatos. No solo mataba, sino parecía recrearse haciendo daño innecesario al cadáver. El sábado 8 de septiembre, a las 6 de la mañana, poco más de una semana de la aparición del cadáver de Mary Ann Nichols, fue encontrada muerta Annie Chapman, otra prostituta, cerca de la entrada de un patio interior de la calle Hanbury. El cuadro con el que se toparon los policías fue más truculento que el del primer crimen. El informe de la autopsia lo describió así: el abdomen había sido completamente abierto, los intestinos se habían sacado del cuerpo y colocado sobre el hombro del cadáver.
El útero, la parte superior de la vagina y 2/3 de la vejiga no estaban. No había rastro de estas partes y las incisiones eran cuidadosas, evitando el recto. La manera en que se había utilizado el cuchillo parecía indicar grandes conocimientos de anatomía. No se encontraron rastros del autor del asesinato, pero un testigo aseguró haber visto a Annie media hora antes del hallazgo de su cadáver, acompañada de un hombre de pelo oscuro y de apariencia gentil. La madrugada del domingo 30 de septiembre, Jack mató por partida doble. El cuerpo de la primera víctima, Elizabeth Stride, fue descubierto a la 1 de la mañana en Dudfields Yard con la carótida cortada. Sin embargo, el cadáver no tenía los ya típicos cortes en el abdomen, lo cual hizo pensar que el asesino tuvo que escapar antes de completar su obra. La policía encontró algunos testigos, pero sus informaciones eran contradictorias. Todos dijeron haber visto a Elizabeth acompañada por un hombre, pero unos aseguraron que era rubio, mientras que otros dijeron que tenía el cabello oscuro. Hubo quienes lo describieron como bien vestido, pero para otros vestía ropa vieja y andrajosa. Menos de una hora después del hallazgo del cuerpo de Stride, apareció el cadáver de Catherine Eddowes. Era evidente que en este caso el asesino había logrado completar su obra. La mujer tenía la garganta profundamente cortada, presentaba una incisión vertical también profunda en el abdomen. Le habían sacado las vísceras y colocado los intestinos por encima del hombro, y además le faltaba el riñón izquierdo y casi todo el útero. En este último caso también hubo testigos, pero tampoco sirvieron de mucho. Joseph Lawende, un vecino, dijo que cuando caminaba con 2 amigos por esa calle había visto a Catherine acompañada por un hombre rubio, pero cuando fueron interrogados los otros 2 hombres dijeron que no habían visto nada. Otra posible pista fue el delantal ensangrentado de Catherine, encontrado a cierta distancia de donde se había hallado el cadáver, cerca de la entrada de un edificio en cuya pared se leyó un escrito referido a los judíos. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el graffiti antes del amanecer, bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Ninguno de los 2 casos dio indicio que llevaran al causante de las muertes. La quinta víctima apareció a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre, sobre la cama de una habitación alquilada en Miller's Court. Se trataba de una prostituta ocasional llamada Mary Jane Kelly. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho pedazos hasta quedar casi irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Este fue el último asesinato de Jack el Destripador, que desapareció sin dejar un solo rastro que permitiera identificarlo. Para cuando Mary Jane Kelly fue asesinada, los investigadores de Scotland Yard ya tenían en su poder por lo menos 4 cartas supuestamente enviadas por el asesino, que firmaba con el nombre que le había dado la prensa, Jack el Destripador. La primera fue recibida por George Lusk, presidente de un comité de vigilancia callejera de Whitechapel, formado por voluntarios, después del asesinato de Catherine Eddowes, y estaba acompañado por medio riñón. Aunque fue imposible determinar si pertenecía a una de las víctimas, sí se verificó que era un riñón humano. La carta, escrita según su autor desde el infierno, decía: «Le envío medio riñón que tomé de una mujer. Lo he conservado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy bueno. Si espera un poco más, quizá le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué». Y agregaba a manera de firma: «Atrápenme si pueden». Otras 3 cartas estaban firmadas por Jack el Destripador, y el autor se adjudicaba los crímenes de Whitechapel, se burlaba de la policía y prometía cometer más crímenes. Algunos registros de la época parecen indicar que hubo más cartas que las que se conocen, pero que desaparecieron misteriosamente de los archivos de Scotland Yard, quizás robadas para guardar como souvenir por algún policía. La filtración de algunas de las cartas, sobre todo de la primera, dio paso para nuevos artículos sensacionalistas y puso más presión a los hombres de Scotland Yard, incapaces de mostrar ningún avance en la investigación que apuntaran a la identificación o la captura del asesino.
Pese a las críticas de la prensa, Scotland Yard llevó a cabo una minuciosa investigación para tratar de identificar al asesino. Dedicó un centenar de agentes al caso, que entrevistaron a testigos y vecinos casa por casa, mientras que el material forense era analizado con los métodos más avanzados de la época. Se sabe que se tomaron más de 2,000 declaraciones, se investigó unas 300 personas como sospechosos y hubo 80 detenidos, aunque ninguno de ellos resultó ser el destripador. El caso también dio lugar a la elaboración del primer perfil criminal de la historia policial, a cargo del médico forense Thomas Bond. Luego de analizar minuciosamente toda la información existente sobre los asesinatos, el experto rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero o matancero, y sostuvo que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida erótica y hipersexual, dado el tipo de las mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental, de venganza o melancolía, o alguna manía religiosa. El Dr. Bond también confirmó la sospecha de que se trataba de un solo criminal y no de varios. No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial salpicada en la pared, cerca de donde la cabeza de la mujer debe haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el asesino cortó primero la garganta, escribió en su informe. En el momento de los crímenes, hubo decenas de sospechosos, una lista que siguió creciendo con el transcurso de los años y que llegó a incluir a nobles, médicos, artistas, marginales e incluso al autor de Alicia en el País de las Maravillas. Se cuenta que la reina Victoria seguía día a día la evolución de la investigación y que también tenía sus propias teorías sobre el asesino. No obstante, la mayoría de las hipótesis apuntan a 6 personas. El director del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard, en el momento de los crímenes, sostenía que Jack era un barbero judío polaco desequilibrado mentalmente que se llamaba Aaron Kominski. El hombre fue interrogado y desechado como posible asesino, pero más de un siglo después, en el 2014, una investigación académica encontró coincidencias de ADN mitocondrial entre muestras de descendientes de Kominski y restos de sangre que contenían el chal de Catherine encontrado cerca del lugar del crimen. Sin embargo, no es una prueba concluyente porque no se tiene la certeza de que la prenda pertenecía a la víctima, y además los rastros de sangre, posiblemente contaminados, tampoco eran fiables para realizar las pruebas. Otro acusado fue el abogado Montague John Druid, un joven de clase alta sobre el cual puso la mira uno de los investigadores de Scotland Yard, que sospechaba que podía ser el asesino porque era sexualmente enfermo, es decir, era homosexual. Druid se suicidó en diciembre de 1888, un mes después del último crimen de Jack, lo cual reforzó las sospechas. Sin embargo, el inspector responsable del caso del destripador aseguró después que no había pruebas en su contra. Walter Sickert, un pintor de 28 años, fue también investigado a fondo debido a que la policía consideró que tenía un desmesurado interés sobre el caso y autor de un óleo titulado El dormitorio de Jack el Destripador. En su momento fue descartado por falta de pruebas, pero en el 2014 se halló una coincidencia de ADN mitocondrial en una carta enviada por la esposa de Sickert y otra firmada por el destripador. Tampoco es una prueba concluyente porque hasta el 10% de los ingleses comparten el mismo tipo de ADN. Existen indicios de que Scotland Yard llegó a sospechar de Alberto Víctor, duque de Clarence y nieto de la reina Victoria.
quien habría actuado en complicidad con el médico de cabecera de Su Majestad, William Gould. Ninguno de los dos fue interrogado, dadas las altas posiciones que ocupaban, pero esta hipótesis fue retomada en 1976 por el escritor británico Stephen Knight en su libro Jack the Ripper, The Final Solution, donde sostiene que los crímenes fueron en realidad una conspiración de la Casa Real para proteger al duque. Ahí planteaba que los asesinatos tenían como objetivo eliminar a las prostitutas que los chantajeaban porque sabían que había tenido un hijo con una de sus colegas y que el nieto de la reina, en complicidad con el médico, inventó a Jack el Destripador para encubrir su autoría. De todos los sospechosos, quien peor la pasó fue John Pfizer, un zapatero, a quien en Whitechapel todos conocían como Leather Apron, porque andaba siempre por la calle con el delantal de cuero típico de su oficio. Lo detuvieron 2 días después del asesinato de Mary Ann Nichols, porque otra prostituta lo acusó de haberla amenazado con un cuchillo la noche del 8 de septiembre. Lo interrogaron con métodos poco humanitarios, pero el hombre se mantuvo firme y después debieron descartarlo porque tenía una coartada irreprochable. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre de 1888, Jack el Destripador desapareció abruptamente de la escena del crimen. Hubo quienes creyeron que había muerto y otros que había escapado a otro país. En 1929, el inglés Leonard Warburton Matters, autor del libro El misterio de Jack el Destripador, dio a conocer por primera vez lo que se conoce como la pista de Buenos Aires. Matters, quien trabajó durante años en The Buenos Aires Herald, asegura que el supuesto asesino en serie londinense llegó en barco a la capital argentina a principios de la década de 1890 para poner distancia de sus perseguidores. Según el periodista, Jack era un médico y maestro masón que había escapado de Londres con la ayuda de los hermanos de su fraternidad y que adoptó en Argentina la identidad de Dr. Stanley. También relata que cuando trabajaba en el Herald, una fuente policial le confirmó que poco después de la llegada de Jack, habían desembarcado en Buenos Aires 2 detectives de Scotland Yard para tratar de localizarlo y llevarlo a Londres para que fuera juzgado por sus crímenes. La versión de Matters coincide con la de otro periodista británico, Daniel Farson, quien en 1972 escribió un artículo en el que aseguraba que Jack se instaló en Buenos Aires a finales del siglo XIX y que aquí tuvo una tranquila existencia, habiendo sido el propietario de un bar sobre la calle 25 de Mayo llamado Sally's Bar. El Dr. Stanley habría muerto en 1929 en un hotel del Bajo y antes de dar su último suspiro le habría confesado a un sacerdote irlandés que era Jack el Destripador y que había asesinado a las mujeres de Whitechapel en venganza por la muerte de su hijo, que había muerto de una enfermedad venérea contagiada por una prostituta. Los rumores que ubican a Jack el Destripador pasando los últimos años de vida en la Argentina son tan incomparables como todas las teorías que se construyeron sobre su identidad y los motivos que lo llevaron a matar. Lo único cierto es que con el correr del tiempo, su supuesta llegada al Río de la Plata se ha convertido en uno de los muchos mitos urbanos de Buenos Aires. Las calles de Whitechapel se han oscurecido una vez más y con ellas nos despedimos de este capítulo del lado oscuro. Jack el Destripador desapareció sin dejar rastro, pero su sombra sigue acechando la historia, dejando preguntas sin respuesta y un legado de terror que nunca se desvanecerá. A pesar de los avances en criminología y los incontables análisis a lo largo de los años, su identidad sigue siendo un misterio y sus crímenes una cicatriz imborrable en la historia del crimen. Pero esto es solo el principio. En cada rincón de la historia, en cada callejón oscuro y en cada expediente polvoriento acechan más casos igual de inquietantes. ¿Quién fue realmente? ¿Un hombre? ¿Un mito? ¿O algo mucho más siniestro? Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que es seguro es que el mal, en todas sus formas, sigue caminando entre nosotros. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro.
Deja tus comentarios y comparte con aquellos que al igual que tú sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.